Hermanos, vamos a compartir un material del pastor Albert N. Martin titulado Razones por las cuales algunos no vendrán a Cristo. Razones por las cuales algunos no vendrán a Cristo. Así que estamos en deuda con este varón del Señor. El Señor ha bendecido y he tomado de su material para poder compartir y que meditemos en el Evangelio. Jerusalén estaba agitada con actividades durante uno de los días de fiestas judíos más importantes. Y ahora, en el estanque de Betesda, el polémico rabí de Galilea, que no era otro sino nuestro Señor Jesucristo, había asombrado a todos al sanar a un hombre que había estado paralítico durante 38 años. Esto debía ser ciertamente una oportunidad de gran regocijo, un milagro de esta magnitud. Pero en vez de regocijarse, los líderes judíos primeramente confrontaron al hombre sanado por cargar su lecho en el día de reposo. Eso era trabajo. Y el día de reposo no estaba hecho para trabajar. Dios había prohibido todo trabajo en el día de reposo. Y luego condenaron a Jesús por esa obra de sanidad en día de reposo. Este registro lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Y el Señor les da una sencilla respuesta. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Al dar esta respuesta, los judíos entendieron que esto significaba nada menos que el Señor Jesucristo se estaba haciendo igual a Dios. En Juan 5:18 encontramos que por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estos reclamos de igualdad con Dios despertaron en el judío un sentimiento homicida en el corazón de estos celosos líderes religiosos. Pero a pesar de eso, el Señor sigue manifestando misericordia, sigue manifestando buena voluntad para con ellos. En capítulo 5, verso 34, el Señor dice: mas yo no recibo testimonio de hombre, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, el Señor, a pesar de todo esto, continúa diciéndoles: esto es para que ustedes se salven. Este mensaje es para salvación. Ellos no podían ser salvos a menos que creyeran en Él como Dios en la carne y como su Mesías prometido. El Señor les mostró que estos reclamos de deidad estaban validados por 3 evidencias claras. En primer lugar, el testimonio de Juan. En segundo lugar, las obras milagrosas que Él había hecho. Y en tercer lugar, las propias sagradas escrituras. Pero a pesar de todas esas evidencias, los líderes judíos permanecieron en su incredulidad. Y al permanecer en esta incredulidad, se provoca la respuesta que el Señor da en versículo 40. Vaya conmigo a Juan 5, verso 40. Juan capítulo 5, verso 40. El Señor los llama a creer, los llama a arrepentirse, los llama a venir a Él y ellos persisten en su incredulidad. Y esto provoca la respuesta del Señor en Juan capítulo 5, verso 40. Dice el Señor: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí, dice el Señor Jesucristo.
Estas pueden ser o compiten entre las palabras más trágicas que jamás se le hayan dicho a alguien. El Señor asevera claramente que la vida habría de encontrarse en Él y que se obtendría viniendo a Él. No estaba hablando obviamente de vida física aquí, está hablando de vida espiritual, de vida eterna, de aquella vida que uno recibe al unirse a Cristo por medio de la fe. Sin embargo, sus oyentes rehusaron hacer la única cosa necesaria para obtener la vida. Rehusaron creer en Él. Y al rehusar creer en Él, el Señor los considera responsables de su indisposición obstinada de venir a Él. Son responsables. ¿Qué fue lo que impidió que estas personas extremadamente religiosas vinieran a Cristo? Si eran religiosos, ¿qué les impedía venir a Cristo? O sea, ¿por qué razón alguien que parece espiritual, que parece religioso, o cualquier persona, por qué las personas no vienen a Cristo? ¿Y por qué algunos nunca vendrán a Cristo? ¿Se ha hecho esa pregunta? Yo sé lo que usted está pensando ahí en el interior. Es que no fueron escogidos. Sí, pero también hay unas razones claras a la luz de la Escritura de por qué esto pasa. Una cosa es el decreto divino, otra cosa es la responsabilidad humana. ¿Por qué en la responsabilidad humana no van a venir a Cristo? Y vamos a ver 4 razones. 4 razones principales de por qué algunos no vendrán a Cristo. Si hay alguien aquí que aún no ha venido a Él, ojalá estas razones puedan persuadirte y digas, debo abandonar esas razones y debo ir a Cristo. Debo ir a Cristo. La primera razón por la cual muchos no vienen a Cristo es por su ignorancia de la necesidad imperiosa que tienen de Cristo. Es por la ignorancia de su desesperada necesidad de Cristo. Esa es la primera razón. Algunas personas no vendrán a Cristo simplemente porque son ignorantes de su necesidad como pecadores. Los fariseos del tiempo del Señor son el ejemplo clásico de este tipo de ignorancia. La parábola del Señor Jesucristo en Lucas 18 fue dirigida a hipócritas que confiaban en sí mismos. Dice en Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Sí lo notan? Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Cuando los escribas y los fariseos murmuraron contra el Señor por comer y beber con publicanos y pecadores, el Señor dijo lo siguiente: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y lo que era cierto de los fariseos hace 2000 años es también cierto de muchos hoy en día. Muchas personas ni siquiera saben que están enfermos. Permítame hacerle una pregunta. Usted tiene una enfermedad mortal interna, pero usted no sabe que la tiene y no ha generado todavía síntomas tan graves como para que usted vaya al médico. ¿Usted busca medicina? No, pues porque usted ignora que tiene algo. Usted no lo hace, ¿no? Muchas personas están desapercibidas de que tienen alguna enfermedad moral o espiritual.
Muchas personas simplemente no creen que tienen una enfermedad del alma que se llama el pecado. No les interesa ir al gran médico de sus almas porque no creen que tienen nada malo. Esa es la primera razón de por qué muchos no van al Señor Jesucristo. Pero tal indiferencia a su propia condición, tal indiferencia a la condición del alma es inexcusable. Volvamos a la ilustración de la enfermedad mortal profunda que usted no sabe que tiene y que no busca medicina por eso. Que usted no sepa que la tiene, ¿quiere decir que la enfermedad no lo mata? Una persona puede ignorar que tenga este mal, pero eso no lo excusa. ¿Y por qué no lo excusa? Por el claro testimonio de la Biblia y por sus conciencias, porque sus conciencias sí les testifican que tienen este mal. No es sino abrir la Biblia y leer acerca de la condición caída del hombre. Desde la caída de Adán y por todo el relato de las Escrituras, usted se va a encontrar la realidad de que la raza humana es culpable y está contaminada. Ahora, si alguna persona, o tú que estás aquí, consideras que eres la excepción a la regla, no es sino que mires el testimonio bíblico. Romanos 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No existe excepción a la regla. No existe una persona que no tenga esta acta de los decretos que le es contraria sobre su cabeza. Somos pecadores por causa de esta herencia. Pablo nos describe como hijos de ira, por naturaleza. Y el rey David, aquel hombre conforme al corazón de Dios, testifica de sí mismo: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cada uno de nosotros ha heredado una naturaleza de pecado, y el pecar viene como algo natural a todas las personas. Somos culpables de quebrantar las leyes de Dios escritas en nuestros corazones y en la palabra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, declara el profeta Isaías. Y en Romanos capítulo 3, verso 10 hay una radiografía que más literal no se puede. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay excepción a la regla. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. El testimonio de la conciencia es inexpugnable. La conciencia está activa en cada persona, acusando las malas acciones. Eso es lo que dice en Romanos 2:15, ¿no? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. Es un predicador incansable. El pecador sabe que la conciencia le quita el placer al pecado. Y por eso busca, ¿no?, la manera de justificarlo. Pero la conciencia está ahí diciendo: está mal. Eso no le agrada a Dios. Lo sabes. Si la conciencia pudiese hablar de forma audible, usted se enloquecería. Porque declararía a toda voz cuán vil es tu corazón. Revelaría todos los motivos, los deseos perversos activos en tu espíritu. Si tan solo el pecador prestara atención a su conciencia, no podría ser ignorante de su necesidad de Cristo. Si tan solo escuchara la conciencia, diría: yo necesito a Cristo. Sabe que está bajo condenación, sabe que es responsable y sabe que está incapacitado para salvarse a sí mismo.
¿Cuántos hoy, hermanos, ignoran el testimonio bíblico? ¿Cuántos luchan contra el testimonio de su conciencia? Si tú eres uno de ellos, no te felicites a ti mismo de que puedes oír la oferta misericordiosa de Cristo de forma indiferente, sino ora para que puedas apercibirte de tu desesperada necesidad, de la extensión de tu culpa y de tu contaminación. La actitud debería ser la de aquel publicano que el Señor describe en Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Segunda razón, ¿por qué algunos no vendrán a Cristo? Algunos no vienen a Cristo por su renuencia ante las inquisitivas demandas de Cristo. Hay renuencia a las altas demandas de Cristo. Hay muchos que están dispuestos a admitir su necesidad. Sí, yo sé que soy malo. Yo sé que tengo pecado. Yo sé eso. Hay muchos que su conciencia los lleva a confesar verbalmente: sí, estoy mal. Pero hay otra razón por la que no vienen a Cristo. Y es que no quieren acceder a las demandas de Cristo. Hermanos, el llamado de Cristo a venir es también un mandato a dejar tus pecados. Es un mandato a dejar tus pecados. ¿Qué dice en Mateo, capítulo 1, verso 21? Vaya ese texto. Mateo, capítulo 1. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, el Señor no viene a salvarlos en sus pecados, sino de sus pecados. ¿Se entiende? No es a salvarlos en sus pecados, no es a salvarlos de sus pecados. Los términos bajo los cuales puedes casarte con Cristo son términos de completo divorcio de tus pecados. Es como cuando usted hace una relación de pacto con su esposa. Cuando usted hace una relación de pacto con su esposa, ¿a qué se compromete? A decirle que no a todas las demás mujeres. Usted se compromete a eso. Entonces, cuando usted se compromete con Cristo, usted se compromete a abandonar sus pecados. Sí, conocemos los matices, conocemos que no es algo perfecto, que pecaremos posteriormente y que debemos arrepentirnos, confesarlo, buscar la gracia. Pero usted se hace un compromiso serio, ese es el punto. Usted no puede separar el arrepentimiento de la fe. No, tengo perdón, tengo fe, pero no me arrepiento. No. Es más, ¿cómo describe el apóstol Pablo el Evangelio en Hechos 20? Testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo notan? ¿Cómo liga las dos cosas? El arrepentimiento y la fe. Dios exaltó a Cristo como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Puede que tu problema no sea el de la insensibilidad. Tú reconoces el pecado. De hecho, muchos estarán miserablemente conscientes de su necesidad del perdón y la paz, pero no están dispuestos a dejar su pecado y venir a Cristo en sus términos. Y por esa razón muchos no vienen. Muchos no vienen. Ese fue el problema del joven rico. Él deseaba sinceramente la vida eterna. Él vino a Cristo en busca de ella. Imagínense qué cerca. Era consciente, vino a Cristo, pero Cristo en su conocimiento omnisciente del corazón humano se enfocó en un solo asunto: el amor que tenía por sus posesiones. El Señor Jesucristo debía ser su único Señor. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero el joven rico no estaba dispuesto a ceder a las inquisitivas demandas de Cristo. ¿Y qué dice en Mateo 19, versículos 21 al 22? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. O sea, no vino a Cristo. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, obviamente ustedes saben que esto no se trata de un llamado a dejar la riqueza, no a hacer votos de pobreza. El Señor Jesucristo llamó a hombres ricos, como Mateo, como Zaqueo, y nunca les puso esa demanda particular. ¿Sí lo notan? O sea, el Señor Jesucristo nunca le dijo a Zaqueo: vende todo lo que tienes. No, nunca le dijo eso, ni a Mateo. Se lo dijo al joven rico. Cuando el Señor trataba con cualquier pecador, como la mujer de Samaria en Juan 4, descubría su pecado favorito y hacía un reclamo sobre eso de manera directa. Me das esto, quítalo. El Señor viene a derribar todos esos ídolos. El Señor le decía a cada uno que la vida eterna se encontraba en una unión suprema con Él. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si alguien quiere venir en pos de mí, si lo nota, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, esa renuencia ante las demandas de Cristo es inexcusable. Es inexcusable. El perfecto y santo Señor de gloria te llama a dejar tus pecados para darte vida eterna, pero tú te rehusas a dejarlos. No quieres venir. Prefieres seguir ahí amarrando el amor al dinero, los ídolos ocultos, los pecados secretos. No vienes a Cristo. Pero en Cristo está la vida eterna. Solo en Él. Te hago una pregunta. ¿Qué van a hacer por ti esos pecados a los cuales te estás aferrando al final de cuentas? La paga del pecado es muerte. ¿Qué van a hacer por ti? La salvación por medio de Cristo te libra de la penalidad, del poder, de la práctica, y algún día, bendito sea Dios, aún de la presencia del pecado. ¿Por qué te aferras a aquellos pecados que solo te arrastran lejos de Cristo? El Señor Jesucristo sabe cuán costosa puede ser la separación de esos pecados. Él habló del pecado como algo tan querido como el ojo derecho o la mano derecha.
Él sabe que el arrepentimiento verdadero, la confesión, el apartarse del pecado pueden causar vergüenza, malos entendidos, pérdidas económicas, dolor en el rompimiento de relaciones cercanas. Todo eso puede venir. Cuando el Señor le dijo a los judíos, no queréis venir a mí, Él sabía que ellos amaban recibir gloria los unos de los otros. El seguir a Cristo, un maestro tan despreciado, era más de lo que sus orgullosos corazones podían soportar. No, yo no voy a renunciar a la gloria que tengo aquí, de nosotros con nosotros, para seguir a Cristo. No, el orgullo les podía más. El Señor conocía esas luchas internas, pero nunca comprometió sus demandas. Venid a mí, niéguense, tomen su cruz. Nunca comprometió. No, yo entiendo que tú necesitas que... No, déjalo. La impenitencia no es solo inexcusable, sino también irracional. Mira de cerca, mi querido hermano. Recuerda en este momento las cicatrices y las marcas que el pecado ha dejado en tu vida. El mal que te ha hecho. Recuerda por un instante, mi querido hermano, todo ese mal, esa maldad que hiciste cuando resististe el llamado de Dios en tu juventud, tal vez. Dice la Escritura, los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, hermanos. Dice la Escritura, el camino de los transgresores es duro. Si pudiésemos por un instante pensar en los lechos de muerte de aquellos que mueren en sus pecados. Imagina el día del juicio venidero, cuando los grandes de la tierra, los importantes de la tierra, los que hoy se mofan y blasfeman del Señor, dirán a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del Cordero. Hoy tenemos blasfemos impenitentes que hablan cosas del Señor Jesucristo que es mejor no mencionar aquí. ¿Y qué va a pasar en aquel día? ¿Qué va a pasar? Acerca de esta condenación dice la Escritura, el humo, ojo con esto, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El humo de su tormento. Mi querido amigo, mira la cruz, contempla al Señor de gloria, el único hombre que vivió una vida sin pecado, quien allí en la cruz fue hecho pecado por su pueblo. Mira el precio que Jesús pagó por el pecado que tú amas. Mira sus sufrimientos a manos de hombres malvados. Nota su mayor e indescriptible agonía bajo la ira de su Padre por el pecado humano. Decía el pastor John Newton, que compuso el himno Sublime Gracia: un Salvador sangrante he contemplado y ahora aborrezco mi pecado. Aborrezco mi pecado. Si estas meditaciones no son suficientes para alejarte de aquellos pecados que ahora te parecen tan queridos,
tan amados, estará bien que Dios en aquel día te diga: apártate de mí, maldito. Apártate de mí. O como se dijo por medio del profeta Oseas: Efraín es dado a los ídolos, déjalo, déjalo. ¿Por qué has de hundirte en el infierno aferrándote a tus queridos pecados? Ven a Cristo en sus términos para que tengas vida. Ven a Cristo. Hay una tercera razón por la cual algunos no vendrán a Cristo. Esta tercera razón es la incredulidad con respecto a las promesas de Cristo. Incredulidad con respecto a las promesas de Cristo. Puede que no seas culpable de algún apego idolátrico al pecado. Puede que no seas culpable de algún apego idolátrico al pecado. Tal vez incluso tengas una vida externa o moralmente aceptable. Tal vez hayas abandonado muchos pecados. Hay personas que simplemente dicen: no haré más esto o aquello. Y lo hacen por su propio bien, lo hacen por causa de respeto frente a los demás. Pero hay otra forma sutil de pecado que muchos no consideran. Y quizás piensan que ni siquiera es muy importante o que no es tan desagradable. Este pecado es ser de aquellos que no creen en las promesas de Cristo. Que no creen en las promesas de Cristo. Y alguno dirá: incredulidad, ¿qué clase de pecado es ese? ¿Y por qué me hará Dios responsable por no creer algo? ¿Por qué Dios me va a hacer responsable de eso? Mi querido amigo, considera cómo la incredulidad puede ser uno de los mayores obstáculos para venir a Cristo y así impedir que entres al cielo. ¿Podría haber alguna duda de que las promesas de Cristo son claras, son ciertas, son absolutas? ¿Qué tal de la promesa de Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué tal la promesa de Romanos 10:13? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué tal la promesa de Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué tal esa promesa? ¿Qué tal esta promesa? El que a mí viene, no le echo fuera. El Señor asemeja su obra de salvación a una fiesta de bodas, un matrimonio. Y dice: todo está dispuesto, venid a las bodas. Dios ha hecho todos los preparativos, ha hecho todo lo que ha tenido que hacerse. Usted no tiene que llevar nada, ni regalo, solo tiene que ir. Solo tiene que ir. Ahora, a la luz de esas promesas incondicionales de perdón, ¿sí ven por qué es inexcusable la incredulidad? Piénsalo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y muchos no creen eso. Es inexcusable no creerlo.
Las personas permanecen fuera de la sala del banquete, perdidos, condenados en su incredulidad, rehusando abrazar la misericordia prometida de Dios. Prefieren quedar afuera. Puede que muchos no sean ignorantes de su necesidad de salvación. Puede que muchos no sean impenitentes en sus pecados, pero no están dispuestos a creer el testimonio de Dios acerca de la suficiencia de su Hijo como el Redentor de los pecadores. No creen eso y por eso no vienen a Cristo. Dios habló audiblemente desde el cielo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Habrá muchas clases, hermanos, habrá muchas clases de pecadores sorprendentes en el cielo. La mujer inmoral de Lucas 7, cuya reputación era bien conocida por todos. Habrá pecadores como el ladrón, cuyos crímenes merecieron la cruz. En el cielo habrá asesinos, blasfemos, como Saulo de Tarso. Y aún algunas personas, mire esto, habrá en el cielo algunos de los que dieron muerte al Hijo de Dios. Hechos 2:23, claramente, muchos se convirtieron. Pero hay una clase de pecador que no va a estar. Esto es interesante. Allá va a estar gente de estos tipos, pero hay uno que no va a estar: ningún incrédulo. Ningún incrédulo. No habrá una sola persona en el cielo que en esta vida no hubiera sido unida por la fe a Jesucristo. No habrá ningún incrédulo. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Somos muchas veces tentados a considerar la incredulidad como si fuera una suerte de defecto involuntario, como una especie de deficiencia vitamínica. O sea, realmente es que me falta algo, es que no he tenido la suficiente evidencia. Y pensamos que no es tan malo después de todo. Pero Dios ve la incredulidad en su verdadera naturaleza. Jesucristo describe el propósito del Espíritu Santo al venir a convencer al mundo de pecado. No sé si usted lo había analizado. En Juan 16 dice que el Espíritu viene a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Y cuando dice que viene a convencer de pecado, Él explica. En Juan 16:9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, el punto de la incredulidad es el rechazo activo al Hijo de Dios. Si hasta ahora has sido incrédulo, te volverás de este pecado y te aferrarás a Cristo por la fe, creerás en sus abundantes promesas de salvación y de perdón. Hay una última razón por la cual muchos no vendrán a Cristo, y es una expectativa no justificada de revelación de Cristo. Expectativa no justificada de revelación de Cristo. Vamos a explicar, no se confunda. Muchos puede que no tengan ninguna de estas razones para no venir a Cristo.
Muchos sienten su necesidad, saben que tienen pecado en su vida, dicen que quieren apartarse de su maldad, están procurando depositar su fe en el Señor en el momento oportuno, pero todavía les falta algo. Ellos quieren alguna palabra o revelación adicional de Él. Quieren una señal. Hay que destrabar este nudo. Hay muchos que por la exposición a la predicación o por su exposición a la lectura bíblica, por su asistencia a la iglesia, han sido enseñados en una verdad importante. Muchos saben que a menos que sea uno de los apartados por Dios, a menos que sea uno de sus elegidos, no podrá venir a Cristo. Ha aprendido eso. Entonces, Dios debe despertar a un pecador para que vea su necesidad. Dios debe atraerlo a sí mismo. Dios debe darle el don de la fe. Hemos aprendido todo eso. Entonces muchos razonan de la siguiente manera: hasta que yo sepa que soy uno de los escogidos, sería presuntuoso de mi parte venir a Cristo. No, yo tengo que tener una señal, tengo que tener algo que me diga que yo soy un escogido. Y si yo no tengo eso, entonces no puedo venir a Cristo. Habiéndose aferrado con firmeza a esa convicción, muchos han determinado que no pueden actuar, no pueden hacer nada, hasta que no venga alguna revelación adicional de parte de Cristo. No es que estén demandando una visión o una voz audible en la noche, pero están esperando un texto especial que se fije en la mente, un sentido abrumador, una conversión de forma dramática para decir: voy a seguir a Cristo ahora sí. Están esperando una evidencia de la regeneración. Quieren tener una lupa espiritual para ver su alma y decir: ahora sí soy de Cristo, entonces ahora voy a seguir. Entonces no vienen a Cristo porque están esperando esa señal. No hay justificación para tal idea en las Escrituras, mi querido amigo. El pasaje de Juan capítulo 5 nos da una respuesta contundente a esta pregunta o a esta objeción que muchos tienen. El Señor asevera que para los judíos las Escrituras del Antiguo Testamento deben construir la prueba final y convincente de lo que Él estaba reclamando. Juan capítulo 5, verso 39. Juan capítulo 5, verso 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el versículo 46 dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. En otras palabras, el Señor Jesucristo les está diciendo: lo que las Escrituras dicen de mí es todo lo que necesitan para venir a mí. Es todo lo que necesitan para venir. No deben esperar por alguna otra cosa. Esas palabras, ese llamado, ese anuncio es suficiente. Ustedes recuerdan la parábola del rico y Lázaro. Los ruegos del rico para que alguien advirtiera a sus hermanos de los tormentos del infierno. Y Abraham responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos. Pero el hombre rico tiene un mejor plan. No, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
¿Y qué dice la respuesta final de Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Estás esperando por alguna revelación espectacular de Dios antes de venir a Cristo? No tienes excusa si has estado ignorando el mensaje de Moisés y los profetas que tienes en tu Biblia. Eso no es una actitud de sumisión humilde a Dios. Esa renuencia de que hasta que no tenga una señal de que soy escogido o yo no sé si soy escogido, eso en realidad es orgullo y arrogancia. Estás diciéndole a Dios cómo actuar. Dame algo más para poder ir. Estás diciendo como el hombre rico de la parábola. Tengo un plan para la salvación que es mejor que tus métodos ordinarios. Tengo una forma especial para que me llames. Estoy esperando por esa revelación especial. Hermanos, el plan de salvación que Dios ha presentado de una manera clara y sencilla está en el testimonio de las Escrituras. Ahí está. La fiesta de bodas del Evangelio ha sido dispuesta. Dios te invita a apropiarte de la vida eterna. Todo lo que tienes que hacer es venir. Pero es que yo no sé si soy. Ven. Es lo que tienes que hacer. No te corresponde a ti estar entrando en los decretos inescrutables de Dios. Tu llamado, la demanda de Cristo es, ven. Ahí está la fiesta. Está lista, servida, esperando. Tal vez sabes en tu corazón que Jesucristo te ha estado llamando hace rato. Ven en arrepentimiento y fe. Mira a Cristo como el perfectamente adecuado amigo de pecadores, es lo que decían los judíos. Observa cómo su vida perfectamente justa satisface plenamente los requerimientos de la ley divina. Considera cómo su muerte sustitutiva satisface por completo la justicia divina por tus pecados. No hagas complicado lo que Dios ha hecho maravillosamente sencillo. Solo ven. Es como el pueblo con la serpiente que fue levantada. Mira, no lo hagas complicado. Cristo dice, ven, ven. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, dice el apóstol. Ven a Cristo por la bondadosa promesa de Dios. Todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Ven a Cristo para que tengas vida. Deja de lado cualquier razón que te detenga, sean estas o sea otra. Deja de lado esas razones y ven a Cristo.